uno de los mencionados por Mauricio Macri como responsables de la pesadilla, según él para algunos, está en línea con nosotros. Saludo al diputado, exministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo te va? Bien, bien. No, la verdad que no lo había escuchado, había leído las declaraciones. No, Marcelo, yo tengo 45 años. Él dice que somos el pasado, yo tenía 11 en el 82 cuando estatizaron con Cavallo la deuda del Grupo Macri. Tenía, creo que fue el 88 cuando fue lo de Rousselot y el tema de Morón, el Grupo Macri. Tenía, bueno, no sé, ya se me escapan los números, pero en los 90 con el tema de Maliva y Grosso, otro aparente negociado, después lo del contrabando de Sebel, el daño que han venido haciendo los Macri a la economía argentina, la verdad que sí, es lo más antiguo que hay en el terreno de la economía argentina, y es raro que le suene a pasado, porque con mis 45 años, la verdad que me nacía la conciencia escuchando diferentes situaciones donde estaban los Macri actuando en la economía, viviendo el Estado, y con situaciones que terminaron en renuncias, en denuncias, bueno, en estatizaciones, siempre viviendo el Estado. O sea que más antiguo que Macri no encuentro. Y por otro lado, después sobre el impuesto a las ganancias, él dice demagogia. Mira, fue hace 11 meses, 12, que ganó las elecciones con una campaña electoral, con un spot donde no encuentro manera más definida que ese spot donde él dice: vótenme porque si me votan el impuesto a la ganancia no lo paga nadie más, no va a haber impuesto a las ganancias. Eso pasó hace menos de un año y ahora llegó al gobierno y cuando asume pagaba 1 millón de personas el impuesto a las ganancias, y hoy la está pagando 2 millones de personas. Con el proyecto de Macri la van a pagar 2,5 millones de personas. O sea que es una estafa electoral grave. Que se incumpla de esta manera, algo que además vos sabés, porque el tema de ganancias era un tema muy sensible. O sea que hay seguramente gente que fue y puso la boleta con el nombre Macri para que no le cobren más impuestos a la ganancia, y hoy se encuentra que no solo él sigue pagando, sino que empezaron a pagar la misma cantidad de personas. Axel, y dejando de lado la incoherencia y la estafa electoral, como vos la llamás, del compromiso incumplido de Macri de eliminar el impuesto a las ganancias, que paguen 2 millones de personas en un país de 44 millones con 16 de población económicamente activa, en principio que paguen 2 millones de personas impuestos a las ganancias, incluso que paguen 2,5 millones, como hubiera sucedido si no se modificara el impuesto, ¿está en principio mal? Mira, nosotros la verdad que tenemos un oficialismo que cuando era oposición nuestra apoyó a todos los sectores y fue uno de los principales impulsores de una especie de escarnio hacia el gobierno y, digamos, y horror que les provocaba que un solo trabajador pagara el impuesto a las ganancias. Nosotros de nuestra parte lo que hemos mantenido es la coherencia, lo contrario a lo que hizo Macri, ¿no? Que siendo oposición decía no pague nadie, siendo gobierno paga el doble. En nuestro caso, cuando estábamos en el gobierno, siempre defendimos este impuesto, lo consideramos un impuesto progresivo, no nos gusta el nombre, por eso proponíamos, no conseguimos consensuarlo, como sí conseguimos que muchos de los puntos que habíamos propuesto se incluyeran. No conseguimos consensuarlo con la oposición, nosotros lo llamamos impuesto a los altos ingresos, para no confundir salario y ganancias. Es un impuesto que se paga en muchísimos países del mundo. Lo que nosotros creemos es que y tratamos de mantenerlo así con algunas desviaciones a lo largo de los 12 años, pero tratamos de apuntar a que pague el 10% que más gana. Si vos me decís que ese criterio es arbitrario, que podría ser de todos los trabajadores, yo estoy hablando de los trabajadores registrados en el CIPA, ponerle 11,5 millones, metiendo también monotributos, etcétera. Nosotros apuntamos a que el 10% que más gana pague el impuesto. ¿Y no es poco? Y no, es una discusión para tener. A mí lo que sí me parece es que
primero que un gobierno que prometió sacarlo esté en el camino. No me respondas haciendo referencia a la incoherencia Macri. Tiene algo de arbitrario. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo entre 10% para la situación en la que se encuentra la discusión, habiendo nosotros sostenido esto siendo gobierno con mucho ataque, irrazonable, y después, ¿qué pasa? Después hay condiciones económicas actuales, porque si vos mirás durante nuestro gobierno, ese 10% que más ganaba y pagaba impuestos a las ganancias, tenía probablemente, los salarios más altos obvios, pero los más bajos de la escala, que son los que preocupan, si pasamos del 10 al 15 o del 10 al 20, tenían capacidad de ahorro, tenían unas condiciones de vida donde se podían ir de vacaciones y pagar las facturas. Ahora estamos en una situación donde los últimos salarios de la escala, digamos, 33.000 pesos brutos lo nuestro, 22.000 como dice Macri seguro, pero supongamos que un soltero sin hijos ganaba 22.000 con lo que le subió el alquiler, el changuito del supermercado, con lo que le subió los impuestos, con lo que le subieron las tarifas. Está complicado en este momento para tener la vida que tenía hace algún tiempo. Eso es lo que vimos por todos lados. Incluso la canasta de pobreza, ahora veía que la calcularon en 12.000 pesos y estamos hablando de un salario bruto de 22.000. Entonces, ¿qué ha pasado? Le cambiaron tanto la ecuación a través de los ataques que hubo al bolsillo que menos todavía se puede tener una discusión en ese sentido. Es cierto que cuando uno habla de los percentiles o de la parte de los asalariados que paga, es solo al interior de los salarios, pero si uno ve cuáles son los costos de vida y cómo se han movido, hoy no está la situación, me parece, para incrementar esa base. Bajo nuestro gobierno hubo años, por ejemplo 2009, que corrió disponible de los que pagaban, en un acuerdo también en este momento con la CGT, no fue la misma CGT que al final del gobierno, pero un acuerdo con la CGT diciéndoles que dado que se estaba perdiendo empleo, íbamos a lanzar un programa que fueron los Repro, que permitía que no hubiera despidos y que se sostuviera la relación laboral, o sea que no los echaran de las empresas por una cuestión coyuntural, que de hecho en ese caso fue coyuntural, y entonces se llegó a la conclusión de que era razonable ampliarlo. Axel, déjame volver al tema de ganancias. El costo fiscal, que en parte va a ser sería compensado por los impuestos que ustedes incorporan al proyecto, pero lo que se deja de recaudar de ganancias es 65.000 millones de pesos. ¿Ese cálculo es correcto? Estamos estimando algo así. El del gobierno era 50.000. Después dijeron que subieron algunos valores y agregaron algunas exenciones y deducciones que le iba a llevar a 56.000, dijeron. Estos son los números que planteó el propio gobierno, de los cuales tenía ya en el presupuesto votado 27.000 previstos para un cambio en ganancias. Esos son más o menos los números, por lo cual la diferencia entre los dos proyectos es algo así como entre 10.000 o 15.000 millones de pesos, sin contar esto de costo fiscal, digamos, de impuesto no cobrado. O sea que estamos hablando de que cualquiera de las medidas que tomó el gobierno para favorecer a sectores concentrados, no te digo ni la devaluación ni los 250.000 millones de pesos que va a pagar de intereses de Levaca a los que han comprado ese instrumento, 250.000 contra 10.000, ¿no? Banco Central va a poner 250.000 palos y es todo un escándalo. La diferencia de costo nos vuelve irresponsables. ¿Qué le decís a un trabajador en relación de dependencia que está cobrando 10, 15, 20, 25.000 pesos, que la oposición y el gobierno también impulsaba proyectos para beneficiar a los que cobran 30, 40, 50, 60, 80, 100.000? No, nuestro proyecto siempre fue mantener al 10% que más gana adentro del impuesto. Pero de hecho están beneficiando a los que cobran 40, 50, 60, 70. ¿Qué le decís a alguien que...? ¿Cómo beneficiando? ¿Cambiando las escalas? No, pero hemos hecho un proyecto que incluso es progresivo en términos de las deducciones. Quiere decir que las deducciones tienen mayor peso para la alícuota que finalmente pagan, es menor para los salarios más bajos. No ha sido
Hay algunas mejoras que uno podría tomar, como el caso de viáticos, pero si no, a nivel de deducciones no ha habido cambios muy grandes, ¿eh? No me entendés lo que yo digo. Los 65.000 millones de pesos es beneficio para gente que cobra... No, sobre todo el de los 2 millones que pagan hoy, yo les diría, hoy pagan 2 millones, va a pagar 1 millón. Es decir, que el principal beneficio es que dejan de pagar los sueldos que van entre 22.000 y 34.000. O sea, ese es el principal beneficio y el principal costo. El movimiento mínimo no imponible. Después las escalas para los sueldos en los primeros escalones mejoran la situación, pero no de los de 80.000. Los de 80.000 le caen las deducciones fuertemente y tienen las alícuotas ahora plenamente progresivas, que también en eso se ha trabajado, porque es un error de diseño que viene de la tablita y todo eso. Pero ustedes no corrigieron, ¿no? En 12 años. No, sí, corregimos en 2015 a través de las deducciones, pero el tema, te digo, Marcelo, pero bueno, ahora me estás diciendo por lo contrario, digamos. Me está diciendo que el problema era que le cobrábamos mucho a los de sueldos más altos. No. Que le cobramos poco y cómo le explicamos a los que tienen menos sueldos. Yo te digo, es un impuesto progresivo en todos los casos, en todos los países. Hay cuestiones también de cuál es la alícuota que va pegando. En el caso de la Argentina, la marginal final es 35, para los sueldos más altos se va aproximando aún con deducciones a niveles del salario total cercanos al 35, y para los sueldos bajos empieza con un 5. ¿Por qué, Axel, por qué restablecieron, por ejemplo, derecho de exportación a las mineras y, bueno, crearon impuesto al juego y no tocaron bienes personales, que está recaudando muy poco? Me llamó la atención. ¿No estaba ni en el proyecto de ustedes ni en el del Frente Renovador? No, sí, en el nuestro volvemos a bienes personales como era antes, porque ahí hubo un tema de ponernos de acuerdo. Vos fíjate que en algún sentido, por eso, hay dos elementos separados. Y está bueno charlar un poco más de las cuestiones de detalle, porque son cosas que hemos discutido mucho y que como está planteando el gobierno, son irresponsables, yo, nos permite explicar un poco la lógica de las cuestiones. Lo primero que me surge decirte es que inicia el gobierno de Macri y sin estos problemas, la responsabilidad de lo fiscal, de prudencia, de no desfondar el tesoro, qué sé yo, que están diciendo ahora, le perdonan a los ojeros como 50.000 millones de pesos en retenciones, que además eso viene después de haber hecho una devaluación del 60%, quiere decir que la transferencia de ingresos al sector sojero y al exportador minero está principalmente relacionada con la devaluación. Pero sobre bienes personales. Bueno, pero como me habías hablado de minería... digo, si... minería, volvemos para atrás, es lo mismo que antes. Sí. Y en el caso de bienes personales, lo que pasó acá es que había un impuesto a los bienes personales y con la excusa del blanqueo, el oficialismo planteó eliminar el impuesto a los bienes personales. Yo no sé si eso pasa, porque no tengo no he leído mucha cuestión fiscal comparada, pero no sé si pasa en otros países del mundo, pero si uno lee Piketty y lo que se está planteando a nivel mundial, sacar el impuesto a la riqueza más importante que bienes personales, nosotros nos opusimos fuertemente durante el blanqueo y en nuestro proyecto restituíamos el impuesto a los bienes personales. En nuestro proyecto, cuando fuimos a la discusión, obviamente para llegar a un acuerdo hubo que consensuar. Hay fuerzas que no son Cambiemos, que acompañó el proyecto de blanqueo, que tenía como un estímulo: vos blanquear tu casa en Miami y después no te cobramos impuestos dentro de un tiempo. En la discusión en el Parlamento incluso hubo una modificación porque lo van a poner en 0 en 4 años y terminó en algo, 0,25, o sea, lo redujeron. Hoy lo que aparece en este proyecto de elementos vinculados, no conseguimos. Nosotros planteábamos volver a bienes personales, incluso en nuestro proyecto devolver el 5% de retenciones a la soja también, que son 15.000 millones de pesos. O sea, ¿Se parece el proyecto que acordaron? ¿Es más parecido al del Frente Renovador o el de ustedes, o está a mitad de camino? Había elementos comunes ya de inicio. Yo creo que un elemento muy importante de nuestro proyecto que se discutió mucho porque se planteaba como un cambio radical del impuesto, filosófico del impuesto, es que nosotros, en lugar de plantear un método de actualización con un índice, lo que planteamos es que todos los años se calcule cuál es el salario de corte del 10% que más gana
y que ese sea el mínimo no imponible, lo cual simplifica y digamos permite explicar cuál es la lógica del impuesto. Convengamos que, como pasó en buena medida con el tema tarifa, ha habido en la Argentina una especie de microscopio puesto sobre el tema, pero a la vez el debate no ha sido muy profundo. Y eso quedó así, van a pagar el 10% que más gana, solamente. Sí, que serían, digamos, hay que ver cómo está el CIP, etcétera, números. Estamos poniendo unos números fijos, porque nosotros no tenemos acceso a las últimas estadísticas. Axel, a la crítica sobre el impuesto que pretende gravar la parte de la renta financiera que se obtiene de depósitos, que les dice hoy un depósito a plazo fijo está rindiendo entre 18 y 20%, con una inflación anual del gobierno proyecta más o menos por ahí. Si le cobras impuestos, estás haciéndoles perder dinero respecto a la inflación. ¿A eso qué le respondes? No, nosotros lo que hicimos fue que estaba exento del impuesto a las ganancias financieras. Y ahora simplemente cuando uno declara las ganancias por sus actividades y además las ganancias financieras, y eso genera una escala que tiene que ver con cuánto ganó. Es cierto, digamos, pero no es que sea un número fijo, te cobra el 10%, entonces te va a sumar a la tasa de interés. Depende de la condición de cada uno, puede no entrar en la escala y pasar a entrar porque cobra un depósito y entonces en la escala más baja, pero yo creo que no va a haber un elemento de traslación de eso a las tasas de interés o desincentivo. Además es para depósitos mayores de 1,5 millones de pesos, que en general tienen un incentivo en los bancos de tasa, ¿no? Porque es una curva quebrada, digamos, le ponen una tasa mayor. No, yo no lo veo. Lo que sí veo es que estamos en una situación donde, como te digo, el gobierno tiene un déficit autoinfligido, porque perdonó impuestos a los ricos, ahora le perdonó las deudas a las eléctricas, es decir, ha hecho todo tipo de transferencia de recursos estatales a mineras, petroleras, exportadoras, sacando bienes personales de grandes fortunas. Axel, ustedes también le perdonaban las deudas a las eléctricas cuando llegaba el momento que entraban en cesación de pago. Sí, estamos en una situación donde eso era una especie de compensación a la cuestión tarifaria. Y ahora no es así. Y ahora son las dos cosas, le han dado no sé cuánto de tarifa y además la condonación de las deudas. No, ¿cómo va a ser así? Un 600% de aumento. Y además no hay inversiones, porque no es que se ve toda la ciudad con inversiones de las eléctricas que piden más tarifa. Un poco es el problema con las privatizadas de servicios públicos de la época anterior, que piden tarifas muy grandes en dólares para hacer rendimiento de su inversión, que es para la fuga, no es para la reinversión doméstica. O sea que sí, nosotros lo habíamos hecho en el marco donde digamos, todo el sector, los lobistas y buena parte de la prensa decía que con nuestras tarifas estábamos fundiendo a las empresas. Habrán vivido 12 años fundidas porque no se fue ninguna, así que tan fundidas no estaban, pero ahora se le ha dado todo. Entonces yo creo que es una situación completamente distinta. Ya te digo, porque me olvidaba de esto, no está bienes personales porque no conseguimos, que claro, algunas fuerzas habían acompañado el proyecto de blanqueo y además en medio del blanqueo decían ahora cambiar las reglas. Nosotros igual lo habíamos puesto en nuestro proyecto, pero en la conjunción de los proyectos eso no quedó. Sí quedó un impuesto a los inmuebles ociosos, que no es un impuesto, digamos, a bienes personales, pero bueno, tiene un elemento que es progresivo en ese sentido. Es decir, acá hay dos cosas. Primero, que yo digo que lo que nosotros reducimos, el impuesto a las ganancias, está en los escalones más bajos y está en el mínimo no imponible, pero no es que haya sido triplicamos, cuadruplicamos. Tal vez como nosotros mantenemos la misma posición que cuando éramos gobierno, cuando estábamos en campaña, de todas las fuerzas que hay ahí, bueno, por lo menos las principales, Scioli no dijo yo voy a sacar el impuesto a la ganancia, dijo yo voy a cambiar el mínimo, voy a cambiar las escalas, que es lo que terminamos haciendo siendo oposición. Para nosotros no es incómodo esto de que esté el impuesto y discutirlo en el sentido que vos decís. Creemos que es un impuesto progresivo, que bien calibrado es razonable. Pero el problema que hay es que como el gobierno le sacó el impuesto a los más ricos,
y además generó una caída del salario real muy fuerte, la verdad que el contexto en el cual se discute ahora el impuesto a la ganancia es ligeramente distinto. Por lo que te decía, digamos, las escalas más bajas les pegó de pleno el tarifazo, les pegó la pérdida, ni hablar los desempleados, ¿no? Que no pagan ganancias pero se han quedado sin trabajo. Que no era un problema, antes discutíamos con el movimiento obrero la cuestión del impuesto a las ganancias y ahora las movilizaciones han sido para evitar los despidos, una cosa muy distinta. Axel, gracias por atendernos. No, por favor, Marcelo. Axel Kicillof, de actual diputado, exministro de Economía, 1634, con las disculpas del caso. Nos vamos a las noticias.